mensaje de hoy, su título, Centros de la Fe. Centros de la Fe. Algo nuevo, ¿no? Pero contenido no tan nuevo. Ese universo inmenso, ¿sí? Sin fin. Pero nuestro Dios es más grande que el universo. ¿Por qué? Nuestro Dios es creador. Nuestro Dios creó todo universo, ¿sí? Por eso, y de repente vemos algún documental de universo. Ay, realmente quedamos boquiabierta, Pero ese universo tiene su orden, funciona según su orden. Un ejemplo, sistema solar, donde nosotros pertenecemos, ¿sí? Sol está en el centro y nuestra Tierra, Marte o Mercurio, Júpiter, todo está girando por su órbita con el centro de Sol. Claro, claramente también Luna con el centro de nuestra Tierra, ¿sí? Por eso funciona con orden, porque tiene centro, ¿sí? Si no tiene centro, volando por allá, por acá, puede chocar, va a pasar gran problema, va a tener y caos, va a destruir todo. Pero ese sistema solar y Sol está en el centro, otras estrellas, todo está circulando en orden que ha puesto por Dios, ¿sí? Por su órbita gira, ¿sí? Por eso no pasa problema. Y nuestra Tierra, claro, por contaminación, por otros problemas, está pasando más problemas, pero porque tiene 4 estaciones. Hay Luna también, y nuestra Tierra dando vuelta, ¿sí? Y Luna está girando alrededor de nuestra Tierra. Por eso funciona exactamente. Igual, nuestra vida espiritual, vida cristiana, sí tiene un centro. Según ese centro lleva nuestra vida espiritual, va a funcionar bien. No va a ir a otro lugar. Por eso hoy quiero compartir en 3 puntos centrales. Primero, debemos tener un centro dioscéntrico. Dioscéntrico. Nos creemos en Dios, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya hemos compartido en varias ocasiones, nuestro pastor principal nos explicó por la revelación de Dios qué es Trinidad. Claramente. Nuestro Dios eterno. Pero en el principio nuestro Dios era un Dios. Un Dios. No existía como Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero para cultivar el ser humano en esta tierra, Dios mismo engendró Hijo Jesucristo, Hijo Espíritu Santo. Nuestro Dios, cuando existía solo, no necesitaba. Pero nuestro Dios, antes de cultivar el ser humano, Dios omnisciente,
conoció que necesita Salvador, por eso engendró, digamos, nació de nuestro Dios Padre como Hijo Jesucristo. Y Espíritu Santo, después de nuestro Señor Jesucristo, que ha llegado como nuestro Salvador, Espíritu Santo debía que llegar a cada uno de corazón de creyentes. Por eso dividió como Dios Trino, engendró Espíritu Santo. Por eso nosotros que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, después de nuestro arrepentimiento de pecados, Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Por eso somos templo de Espíritu Santo. Por eso muy importante Dios Trino. Hoy en día parece iglesia evangélica, pero tiene diferente enseñanza. Claro, de repente puede tener algo diferente, porque no puede tener todo igual, pero a veces alguna iglesia dice unitaria, solamente cree en Jesucristo. No Dios, Jehová no, Espíritu Santo no, solo Jesucristo dice, Padre Jesucristo dice. No, está equivocado. Y testigo de Jehová, así, y mormona, solo que Dios, Jehová dice, no cree en Jesucristo. Claro, a veces ellos dicen, nosotros también creemos en Jesucristo, dice, pero como profeta o ángel. No. Nuestro Señor Jesucristo, Hijo Jesucristo, Dios Hijo, otra persona es. Claro, su origen es Dios, ¿sí? Pero niega a Jesucristo. No, eso es herejía. La Biblia dice, y segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, 2. ¿Qué es herejía? Niega a Jesús, quien rescató ser humano. Vino a esta tierra como ser humano, ¿sí? Esta es herejía. Por eso, hoy en día parece iglesia evangélica, pero no tiene entendimiento suficiente sobre Dios. A veces, claro, es realmente una, digamos, una herejía. Ay, Dios Padre está, por eso Dios Madre. No hay Dios Madre. Pero no llamo como iglesia, pero hay una secta, dice Dios Madre. No. Por eso, uno no cree en eso, no cree en Dios Trino. ¿Cómo puede ser salvo? ¿Por qué? Solamente por Jesucristo puede ser salvo. Por Dios, Padre Dios, ¿puede ser salvo o no? No puede. Claro, nuestro Dios planificó, cultivó humano. Por eso nos envió su Hijo Jesucristo que muera en la cruz para salvarnos. Sí, pero nuestro Dios no puede salvarnos. ¿Por quién puede ser salvo? Jesucristo solamente. También a veces algunos, ¿cómo entiende sobre Espíritu Santo? Un espíritu o un poder. No, Espíritu Santo es una persona como hijo de Dios. Su personalidad es hijo. Pero hoy en día a veces uno diciendo que cristiano, evangélico, pero no cree en Espíritu Santo. ¿Eso cómo? Por eso, un tema bien importante. Un ejemplo. Hay un hijo, reconoce su papá, pero no reconoce su mamá. ¿Qué hijo puede ser?
Un ejemplo. Ahí teniendo su papá, mamá, pero, ay, yo no creo. Ay, yo no reconozco mi mamá o mi papá, solamente mi mamá. No. Ay, ¿cómo podemos ser hijos? Claro, este tema no es tan fácil para entender, pero importante. Por eso uno sí entiende sobre nuestro Dios espiritualmente quién es. Bendición diferente, fe diferente, su beneficio diferente. Amén. Muy, muy importante. Dios Trino. Dios Padre, Hijo Jesucristo, Hijo Dios, ¿sí? Jesucristo, Hijo Espíritu Santo. Ahora existe como tres personas, pero su origen es igual, su corazón, su amor, su poder, igual. Para cultivar ser humano. Y cuando leemos San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 2, el verbo era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esos tres versículos está explicando sobre verbo, la palabra de Dios, sobre Jesucristo, ¿sí? Ese versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice. Por eso, ese verbo, palabra de Dios, fue hecho carne. ¿A quién? Jesucristo. Nació en esta tierra. Pero su origen era verbo, palabra de Dios. Pero este verbo, esa palabra, en el principio era con Dios. Por eso, ¿qué significa? Digamos, claro, eso literalmente difícil, pero ese verbo era Dios, pero también era Dios. Era con Dios, ¿sí? Por eso, nuestro Dios, aquí, versículo 1, en el principio, pero Génesis capítulo 1, verso 1, también en el principio dice, pero ese principio de San Juan está hablando más antiguo, ¿sí? Antes de dividirse en Dios Trino. Pero en capítulo 1, verso 1 de Génesis, después de existir como, digamos, está hablando principio de creación, Génesis. Por eso uno puede pensar, ¿no? En el principio de Génesis está primero del libro de la Biblia. Por eso uno puede pensar que este principio era más antiguo, ¿no? Pero no. y capítulo 1 de San Juan está hablando más tiempo antiguo. Cuando leemos Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Aquí dice hagamos. ¿Qué significa? Plural, usando un término plural, ¿sí? Mínimo dos. Solo uno dice, hagamos, dice, solo uno, no. Mínimo necesita dos, pero no sabemos. Tres, Dios Trino, Padre, Hijo, Jesucristo, Espíritu Santo. Por eso, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice también nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso,
en el principio, Dios originario nos llamamos, ¿sí? Era uno. Pero nuestro Dios ha planificado, ha decidido cultivar el ser humano en esta tierra. Por eso necesitaba Salvador, Jesucristo, Espíritu Santo para esta época de Nuevo Testamento. Por eso Dios se dividió en Dios Trino, ¿sí? Por eso antes de crear a Adán del polvo de la tierra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ha dicho. Amén. Por eso uno cree en Dios creador. ¿Qué significa? Todopoderoso, omnisciente, dueño de toda creación. En el principio de San Juan, capítulo 1, verso 1, solo existía Dios, no más, no había ángeles, querubines, no había, solo Dios. Pero nuestro Dios omnisciente, omnipotente, estando solo, ¿tenía soledad? No, era suficiente. ¿Por qué? Claro, ser humano de repente está solo, puede sentir soledad, pero hay nuestro Dios que nada falta, omnisciente, omnipotente, no le faltaba nada. Por eso, uno sí cree en Dios, Jehová, ¿sí? Como ahora Dios Trino es hijo de Dios. Hay que sacar pecho, ¿me entiende? Porque heredero de Dios. De repente no tiene papá, no se preocupe, nuestro Dios todopoderoso de amor. Amén. Por eso uno cree en Dios Trino, Creador, Salvador, Espíritu Santo. Por favor, tenga dicha. No se sienta mal por las cosas que se ven en esta tierra. También algunos ídolos, otros dioses, por favor, no tenga algún miedo. ¿Por qué? Primero Crónica, capítulo 16, verso 26 dice, porque todos los dioses de los pueblos, hoy en día hay mucha religión, ¿sí? Musulmán, budista, etcétera, 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 ¿sí? Hasta un pueblo tiene algún ídolo, ¿sí? Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Ídolos qué es ídolo? Ídolo que tiene así como una estatua que no circula sangre, no ve, no escucha. Una cosa vana. Mas Jehová hizo los cielos, dice. Por eso, a veces siendo cristiano, pastor, alguien me hace hechicería, tengo preocupación, ¿qué hago? Yo digo, ¿usted cree en Dios Todopoderoso? Omnisciente. Hijo de Dios, omnisciente, omnipotente. Claro, ciertamente hay espíritus malignos. Dios permite, no por falta de poder que pueda destruir. Necesita en cultivo humano. Por eso Dios permite un tiempito. Todos los dioses de los pueblos son ídolos. Así, no tiene, no mueve, no obra. Claro, uno sí tiene miedo con
y ídolo, entre ellos sí pasa las cosas. Pero con nosotros que creemos en Dios Trino, Creador, Todopoderoso, Omnisciente, Eterno, no nos llega nada. No tenga miedo alguno, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra hace 2000 años más o menos, ¿sí? Mateo capítulo 16, verso 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, confieso. Nuestro Señor se alegró, ¿por qué? Eso por la carne no puede saber, pero por Dios. Y su discípulo Pedro confesó, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Nosotros también confesamos así, amén. Por eso somos hijos de Dios. Nadie, nada puede salvar las almas del infierno. Nadie, nada. Por eso uno parece iglesia evangélica, pero no cree en Jesucristo, solo confiesa en Dios, Creador. Esa fe Dios no reconoce. Dios nos envió su Hijo, pero uno no cree al Hijo que fue enviado por Dios. Solamente yo creo. ¿Qué significa? Está tratando a Dios como mentiroso. La Biblia dice, hoy yo no tomo porque por el tiempo. Solamente por Jesucristo puede ser salvo. Por eso, de repente, hablando bonito, una enseñanza con alguna estructura de enseñanza bonita, enseñando con hebreo, pero si niega a Jesucristo, nada sirve. No relaciona nada con Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hoy en día, y alguna enseñanza religiosa que niega a Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador, Dios no reconoce esa fe, nada. Es eso, obra de enemigo, Satanás, diablo, que tienta a la gente para llevar al infierno. Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 en adelante dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese mentiroso es. Amén. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Anticristo es. Anticristo no es solo uno, Cualquier persona que niega a Jesucristo, quien vino a esta tierra para salvarnos, para salvar a los seres humanos, es anticristo. Yo no digo, Primera de Juan capítulo 2, verso 22 dice, es mentiroso, dice mentiroso. Por eso alguien si habla eso, según la palabra de Dios, podemos decirlo, mentiroso, anticristo. Verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Ve, uno niega a Jesucristo,
tampoco tiene al Padre. Dios no reconoce, porque Dios nos ha enviado a su Hijo que crea en Él, que sea salvo, pero niega a Él. Pero yo creo en Dios, Creador. No, está negando a Dios. Está tratando mentiroso. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén. Ahora sobre Espíritu Santo. En época de Nuevo Testamento, uno acepta al Señor Jesucristo, ¿sí? Después de su arrepentimiento. Dios envía Espíritu Santo a nuestro corazón, ¿sí? Hace nacer de nuevo como hijo, hija de Dios. Anteriormente ya varias ocasiones les expliqué, ¿no? ¿Sí? ¿Entendemos? ¿Sí? Por eso, aún congregándose a la iglesia, no tiene Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano, no es salvo. Su nombre no está registrado en el libro de la vida. Por eso uno niega Espíritu Santo. Como un espíritu, un poder, un viento o un fuego. No. Muy probable no ha recibido Espíritu Santo. No ha recibido Espíritu Santo. ¿Qué significa? No ha nacido de nuevo como hijo, hija de Dios. Su nombre no está registrado en el libro de la vida ante Dios. Aún trabajando en la iglesia, congregándose a la iglesia, teniendo algún cargo, no es salvo, no es hijo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora ¿dónde? En nuestro corazón. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Espíritu Santo, no es de Él. No es de Él. ¿Qué significa? No tiene salvación. Jesucristo es Salvador, pero no es de Él. ¿Qué significa? No es salvo. Por eso, alguna congregación que no cree en Espíritu Santo, no es una cosa pequeña. Grave, grave. Rechaza el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo entra en su corazón? Muy importante, ¿eh? Pero en este último tiempo, digamos, podemos decirlo, último tiempo desde segunda venida de nuestro Señor, primera venida de nuestro Señor, hasta segunda venida de nuestro Señor, es último tiempo. La Biblia dice, no solamente este tiempo cerca de nuestro Señor, su segunda venida, no. Desde primera venida de nuestro Señor hasta segunda venida de nuestro Señor es último tiempo. La Biblia dice. Pero ¿por qué en este tiempo? Claro, después de subir nuestro Señor al cielo, nos envió Espíritu Santo. En esta época nos ha dado Espíritu Santo. Por eso nosotros también llamamos época de Espíritu Santo, que ministra, que desempeña, cultivo humano. Nosotros estamos viviendo ahora. Pero anteriormente, Espíritu Santo en época de Antiguo Testamento no podía morar en corazón de ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, redimió nuestros pecados. Por eso nosotros aceptamos al Señor Jesucristo,
Dios nos envía Espíritu Santo que nos ayude, que entienda la palabra de Dios, que viva conforme a la palabra de Dios. Es ese trabajo del Espíritu Santo como ayudador. Por eso, uno viviendo en época de Espíritu Santo en este momento, después de su vida de nuestro Señor, hasta hoy, viviendo como cristiano, pero si no ha recibido Espíritu Santo, no es de Cristo, no es cristiano. Amén. Tampoco no está recibiendo esa gracia, esa bendición que nos da Espíritu Santo para crecer, para parecernos al corazón de Dios. Porque en este tiempo nos ha dado el Espíritu Santo que crezca espiritualmente, que recobra imagen de Dios. Porque solo por la capacidad humana no puede. Más que todo en el tiempo que está lleno de pecado, con su propia voluntad no puede vencer. Más que todo no puede recobrar imagen de Dios. No puede llegar a la santidad. No puede obedecer a la palabra de Dios. Por eso Dios omnisciente, antes de empezar el cultivo humano, preparó Espíritu Santo para esta época. Amén. Por eso realmente uno acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, recibe Espíritu Santo, mora, nos ayuda. Pero uno no ora continuamente, Espíritu Santo no puede trabajar, no puede ayudarnos. Porque Iglesia Manmin tiene oración de Daniel diariamente. Muy necesario. Los miembros de Manmin tienen tiempo suficiente, no tiene trabajo. Por eso llama a la oración. No. Nuestro pastor principal conoce voluntad de Dios espiritualmente, profundamente. Por eso, desde el principio de Manmin, ha puesto oración de Daniel diariamente. Sí, no es tan necesario. ¿Cómo podemos tener reunión cada día? No es necesario. Más que todo este siglo XXI tan ocupado. No necesitamos. Hay que hacer otra cosa. Hay que ver televisión, fútbol, golf. Hay que hacer deporte. Bajo reflector en cancha. ¿Pero por qué oramos? Muy necesario. Amén. Muy necesario. Por eso, viviendo en época de Espíritu Santo, no ora continuamente. Está viviendo en época de Antiguo Testamento, que no recibe ayuda del Espíritu Santo. De repente el Espíritu Santo se retira. Por eso la Biblia que dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Por eso somos privilegiados. Por eso les invito a la oración de Daniel. No queremos crecer espiritualmente. Queremos recibir la ayuda del Espíritu Santo. Pero no ora, no puede recibir la ayuda del Espíritu Santo. Mirando televisión 5 horas, durmiendo 10 horas, jugando fútbol, no puede recibir la ayuda del Espíritu Santo. Solamente por la oración puede recibir llenura del Espíritu Santo, puede recibir la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso uno no entiende esa parte. ¿Qué iglesia cada día ora? Están tan libres. Tan ociosos. ¿Por qué no hace deporte, fútbol? ¿Por qué no ve televisión? ¿Cómo vive? Son fanáticos, locos. Piensa así, pero no sabe esa razón tan importante. Piensa que, pobrecitos, fanáticos. No, estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Por eso estamos recibiendo la ayuda del Espíritu Santo, que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Efesios capítulo 5, versos 16 al 18, ¿qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, claro, estos días son malos, ¿sí? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Claro, no hay que tomar vino, cerveza, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué significa? No pierde tiempo viendo televisión, paseando en la noche. Amén. No pierde tiempo. Aproveche en tiempos malos. Ore, sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué decir? Ore, por favor. No duerma. No vea televisión. No haga deporte en este tiempo de oración de Daniel. Esa es mi explicación, pero el significado es: dejando oración y duerme, descansa, come. Claro, hay que comer, hay que descansar, pero dejando la oración. Por eso dice, aprovechando bien el tiempo, dice. Solamente trabaja, solamente hace deporte, solamente hace las cosas, diversiones. Ya está malgastando tiempo, no recibiendo la llenura del Espíritu Santo. ¿Paso tiempo tanto? A 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Yo he pensado de 4 de la tarde. No, 3 de la tarde. Todavía. Me confundí. Segundo lugar. Por eso, y primero centro de nuestra vida espiritual, ¿qué? Dios céntrico. Dios trino. Importante. Pero solamente nada, Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está entendido qué es Trinidad. Sí, entiende lo que yo hoy comparto. Ya. Está orando. Entiende sobre Espíritu Santo. Pero no ora. No entiende. No entiende Espíritu y Dios Trino. Hay un ejemplo. Uno tiene un celular. Pero eso, más de $1,000. $1,000. Pero tiene mucha función, por eso vale $1,000. Pero solamente llama. Aló. Por eso solamente necesita llamado eso. No necesita celular inteligente. Teléfono inteligente. Solo ¿cómo? Panelita. Solo panelita nomás.
Pero si tiene eso, ay, tiene cámara, con cámara puede tomar foto, puede filmar video, ay, puede hacer app, ay, puede usar YouTube. Claro, no hay que mal usar YouTube, Ay, espíritu, ay, cree en Dios Trino, pero, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no más, no ora. ¿Qué es Espíritu Santo? ¿Por qué Espíritu Santo ahora mora en mi corazón? No sabe, no entiende, no aprovecha, no recibe gracia. No sabe qué es Dios Trino. Solamente así, solamente usando, ahí pago $1,000. Más de $1,000, pero solamente usa como panelita. ¡Aló! Ay, triste, triste. No hay que pagar $1,000. Dios nos ha dado su Hijo que muera en la cruz. Nos ha enviado el Espíritu Santo para nuestra bendición, nuestra gracia. Pero solamente nada, Dios, Padre, Hijo, Jesucristo, Espíritu Santo, Dios Trino, amén. No. Segundo lugar. Primero centro es Dios céntrico, Dios Trino. Segundo centro, palabra céntrica. Palabra céntrica. Isaías capítulo 40, verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Aquí, flor, marchitarse, ¿sí? Sécase la hierba. ¿Eso a qué se refiere? Pensamiento, filosofía, conocimiento, tecnología, conocimiento humano, todo cambia, se marchita, se cae como hierba, como flor. De repente algún flor sí dura de repente un mes, pero cae. Enseñanza, filosofía o alguna literatura se cae, se marchita. Pero la palabra de Dios no cambia, no perece, no desaparece, no pierde su valor, su poder, su promesa. Porque la palabra de Dios es ley de Dios. Hoy en día, cada país, todo país tiene su ley. Si no tiene ley, será un mundo caos. Solamente persona que tiene fuerza, persona violenta, hoy y gobernará. Pero mínimo tiene su ley. Por eso está manteniendo. Pero esa ley de este mundo, todo, ¿dónde ha aprendido? ¿Dónde ha imitado? De nuestro Dios. Nuestro Dios creó toda creación según su justicia, según su ley, gobierna, mantiene. No cambia. Un libro de computación, un ejemplo, pasa un año, no sirve. Hay ese celular y cada año, cada 6 meses, hoy mejora y va a ser lo antiguo, viejito. Pero la palabra de Dios, desde el principio hasta hoy, no cambia, no pierde su valor,
su promesa, su poder. Pero hoy en día, mucha gente siendo creyente, evangélico, cambia la palabra de Dios, su significado. Entiende según su manera. Interprete según su cultura, su personalidad, por su personalidad, según su comodidad. Ese es el problema. Mateo capítulo 5, verso 17, 18, 19. Nuestro Señor nos dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Qué significa ley o profetas? Antiguo Testamento. Hoy en día muchos cristianos tienen alergia y nerviosidad con términos de ley. Ley, no, ley malo, mala. No, nuestro Señor, ¿qué nos dijo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿Profetas qué? Isaías, Jonás, Daniel. ¿Sí? Esos profetas, Antiguo Testamento, la ley. Hay Deuteronomio, Génesis, Levítico, todo ley. Nuestro Señor, ¿qué dice? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero hoy en día, muchos predicadores, muchos evangélicos, abroga la ley. Eso no sirve, es Antiguo Testamento. Eso no sirve. Aquella, por aquello. Siglo XXI, eso no sirve. No está en palabra céntrica. Está egocéntrico. Verso 18, 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta todo lo que se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Por eso, uno teniendo una congregación grande, un ministerio grande, pero si niega la palabra de Dios, interprete según su idea, dando comezón dando sobre comezón de oído, de oyente, será en el cielo pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Apóstol fulano tal. Ministerio, fulano tal. Grande. Ser humano puede pensar, pero uno sí quebranta. Muy pequeños. Y de uno de estos mandamientos, dice, uno de estos mandamientos, muchos, pero uno de estos mandamientos, muy pequeños. Así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Pero hoy en día enseña así, legalista, ¿qué? Fanático. No. La palabra de Dios permanece para siempre. Va a cumplir, no va a caer ni una jota ni una tilde. Por eso dice, uno de estos mandamientos muy pequeños, hay grandes, pequeños también, de todo modo en mandamiento, sí, ¿verdad? Pero uno de estos mandamientos pequeños, si enseña al hombre así, será llamado
pequeño en el reino, sí es salvo. Sí es salvo. Pero hoy en día, más que todo, seminario teológico, universidad teológica, enseña las cosas perversas. Por eso hablaba así anteriormente. Cuando entra primer año de seminario o universidad teológica, es pastor, porque tiene fe, fervor. Pero aprendiendo aquella segundo año, ya, diácono. Hay otro año, tercer año, ya, aprendiendo otra cosa, ya, solo un hermano. 4 años y graduando, ateo. ¿Por qué? Hay seminario teológico, universidad teológica, enseña las cosas mezclando filosofía, alguna tendencia de teología, pluralismo, sincretismo, teología liberal, teología de liberación, teología postmoderno, poniendo las cosas del mundo, cambia significado espiritual, voluntad de Dios. Por eso entra al primer año de seminario teológico, pastor, tiene fervor, aprendiendo aquello, aquella, y profesor de teología contaminada, perdiendo fe, y sale como ateo. Hoy en día hay teología de, ¿qué? Teología de, y apoyando homosexualidad. Ay, ¿qué teología de que apoya? Ay, Señor. Pero hoy en día, universidad teológica, pasa eso. Negando la palabra de Dios. Ay, Antiguo Testamento, uy, anticuado. Abroga todo. Parece que habla ese teología que apoya homosexualidad, pionero, más moderno. Ante Dios, no son, esos son diablos, anticristo. Por eso Proverbios capítulo 14, verso 12, que dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso no hay que ser persuadido por alguna enseñanza. Ay, doctor de teología, ay, habla así, un apóstol dice así, por eso, amén. Por eso hay que leer la Biblia un capítulo al día, memorizando un versículo, equipando con mensaje de nuestro pastor principal para tener palabra céntrica. Amén. Ay, papá dice, papá de católico. Hay un apóstol dice, hay profesor de universidad muy famosa de Estados Unidos dice, hay doctor de teología dice, por eso, sí, tiene razón, claro, debe ser así. No tiene palabra céntrica.
por favor, no vaya al Universidad Teológica, no vaya al seminario teológico, por favor. Va a salir como ateo, hijo de diablo. Claro, y Mangmin ya sabe. Por eso, de repente, entre su familia, alguien quiere ir ahí. Ay, Señor. Colosenses capítulo 2, verso 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Uno tiene corazón malvado, concupiscencia, acepta fácil porque me conviene. Ay, puedo hacer así, ay, me permite todo. Pero nosotros que oramos para vivir conforme a la palabra de Dios, escuchando eso, esas palabras persuasivas, ¿cómo no discerne? Colosenses capítulo 2, verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofías, huecas sutilezas, tendencia moderna del siglo XXI. Algunos dicen, hay que preparar el siglo XXII. Por eso debe tener esa teología de liberación, teología de según las tradiciones de los hombres. Hoy en día, gente del mundo, ¿qué piensa? No, debe reconocer ese minoristas con su sentido sexual diferente. Hay que reconocer, si no, yo no soy moderno, no soy pionero, no soy gentil. A un cristiano. Es la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo. ¿Qué es la cosa más avanzada, alta? La palabra de Dios. Apóstol Pablo, después de conocer al Señor, ¿qué decía? Ya dejo todo como basura. Él era un alto científico, ¿sí? Pero después de conocer al Señor, todo lo que ha aprendido como basura. Y español dice basura, pero versión coreana dice excremento, pupu. Él trato como pupu. ¿Usted puede guardar su pupu en su cama? Hay que desechar. Los rudimentos del mundo, siendo un Bill Gates o tanta rico, inteligente, famoso, todos los rudimentos del mundo. La palabra de Dios es absoluta verdad, que nos da vida. Leo otra vez, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, según palabra. Por eso, enseñanza de nuestro pastor principal no tiene ninguna cosa contaminada, adulterada, tal como se enseña. Por eso nosotros tenemos esa bendición
creciendo en verdad. Pero hoy en día, mensaje evangélico, pero no tiene ese tronco, este principio, solo un concepto. Por eso da como emoción, pero escucha en el momento, qué tremendo, dice. No viene esa elocuencia, mensaje no de unción. Por favor, amados hermanos, de repente cuando escucha algún mensaje, por esa elocuencia no sea estimulada. Amén, gloria a Dios. Disculpe. Hay que analizar qué dice allí. Porque tenemos palabra céntrica. Amén. Pero hoy en día, me parece todavía siendo miembro de Manmin, si escucha algún mensaje con elocuencia, hay que discernir qué contenido viene, qué dice, qué quiere decir. Pero hablando fluidamente, gritando, esa es unción de Espíritu Santo. ¡Ay, qué locura! No, esa es pura emoción, pura emoción. Ay, sí es unción del Espíritu Santo para cambiar. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medrán falsificando la palabra de Dios. Dice falsificando la palabra de Dios. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No hay que falsificar la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Segundo centro, ¿qué? Palabra céntrica. Tal como es. Como Manmin, entendiendo su significado espiritual profundo. No interpretando según mi comodidad, según mi concupiscencia. Última. Tercero centro. Iglesia céntrica. Iglesia céntrica. Iglesia no se refiere a edificio de iglesia, sino la congregación. ¿Sí? Aún así, edificio de iglesia no solo el edificio simple. Muy importante. Iglesia no se refiere a edificio, sino congregación, ¿sí? Congregación que confiesa en Jesucristo. Pero, aún así, edificio de iglesia no solo el edificio simple. Pero hoy en día, muchos cristianos no entienden ese punto importante. Por eso nuestro pastor principal nos enseñaba, en la iglesia, templo de Dios, casa de Dios, la Biblia que dice casa de Dios, no hay que discutir, no hay que meter las cosas del mundo. De repente no hay que pelear, no hay que pegar hijo en la iglesia. ¿Por qué? Está ante presencia de Dios. Iglesia no es un lugar de enamoramiento. Nuestro pastor principal nos enseñó. Iglesia no es un simple edificio.
Pero, iglesia no es, no se refiere edificio de iglesia. Pero, aún así, iglesia no es un simple edificio, sino casa de Dios. Esta presencia, ante presencia de Dios. Por eso, en la iglesia hace las cosas malas, terrible su resultado. Consecuencia de malas cosas en la iglesia, terrible. Uno ataca a la iglesia, está atacando a Dios. Pero hoy en día mucha gente no sabe, no entiende. Siendo cristiano, hace las cosas malas contra el edificio de iglesia. No, está atacando a Dios. Si pelea con Dios, ¿quién gana? Ahí, molestando, atacando a Dios. ¿Va a ser feliz? ¿Va a ser próspero? ¿Va a ser bendecido? Por eso, deshonra altar, deshonra iglesia, casa de Dios. Terrible. Pero uno ama a iglesia, cuida a iglesia, sirve a iglesia, construye a la iglesia. Ay, Dios Padre se alegra. Recompensa grande. Honra a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí la Biblia dice, la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Por eso, nuestro pastor siempre nos explicaba, la iglesia no es un lugar de negocio. Por eso, nuestra iglesia nunca ha permitido alguna venta en la iglesia. Para recurso, para misión, no, jamás. No, no es. No es lugar de enamoramiento. Yo soy joven, yo quiero casarme con cristiano. Iglesia no es lugar de enamoramiento. Iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Columna, ¿qué es columna? En un edificio, ¿qué es más importante? Columna. También, ¿qué es más importante? Baluarte. Digamos, fundación. Fundación. ¿No tiene buena fundación? Se inclina. No está firme, se inclina. Destruye. Después, digamos, si inclina, y no puede abrir puerta porque está inclinado, descuadrado. Por eso, iglesia, casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad, verdad, la palabra de Dios. Por eso, iglesia debe enseñar la verdad firme, conforme a la voluntad de Dios. Por eso debe ser iglesia columna, que mantiene edificio, que mantiene edificio y baluarte, fundación. Fundación de verdad. Pero iglesia enseña las cosas contaminadas, adulteradas.
No, ese no es iglesia. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nuestro Señor, después de escuchar confesión de Pedro, tú eres el Cristo de Dios viviente. Sobre esa confesión, ¿sí?, edificaré mi iglesia. Pero hoy en día iglesia católica, ¿qué dice? Por eso, y primero papá es Pedro. No. Esa roca, ¿qué significa? Pedro, apóstol Pedro, confesó espiritualmente quién es Jesucristo. Sobre esa confesión empezó iglesia. Iglesia, Dios permitió iglesia. Efesios capítulo 5, verso 22, 23 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanas, dicen amén. Casadas, amén. Verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Está explicado claramente por la palabra de Dios. Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso uno niega a iglesia. ¿Qué significa? Está negando a Jesucristo, quien es cabeza de iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Cabeza de iglesia quién? Jesucristo. ¿Cuerpo de Jesucristo qué es? Iglesia. Pero hoy en día hay movimiento de la no iglesia. Movimiento de la no iglesia, ¿qué significa? Ellos, no, nuestra fe solo está en la Biblia. Todas otras cosas, sistemas o edificios o cargos, no necesitan, dice. Por eso ellos no niegan, ellos niegan iglesia que se ve. Es gran error. A través de confesión, a través de Jesucristo, Dios ha puesto iglesia. ¿Qué entidad trabaja para el reino de Dios? Nada, iglesia. No más. Claro, de repente algún colegio o cristiano de repente puede compartir algo, pero eso es una cosa adicional. Universidad teológica, ahora ya peor, ya nada que ver, yo creo, nada que ver. ¿Qué entidad, qué organización trabaja para el reino de Dios, salvando las almas, formando como hijo y hija de Dios? Iglesia. Pero ese movimiento de la no iglesia ya está negando. Ese error grande. Yo no digo mi opinión. Aquí que dice Efesios capítulo 5, verso 23. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Efesios capítulo 5, verso 24 continuó. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, por eso iglesia debe sujetar a Cristo. Así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Verso 25.
maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Casados, digan amén, por favor. Ay, de repente uno, ok, desde hoy ya todos sujetan a mi mujer, un ejemplo. Claro, esa es la palabra de Dios. Pero verso 25, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso la Biblia no apoya machismo, feminismo, ni feminismo. Mujer suelta a su marido, ¿sí? Pero no cualquier cosa, siempre en Cristo. Claro, yo no digo que peleara, pero uno entiende espiritualmente este punto, no hay confusión. Suelta a su marido. Usted no sabe, siglo XXI es feminismo. Mujer primero. No, no es. ¿Dónde está eso? Por eso, ya machismo, ya, mujer, cállate, ven por acá, me sirvas. No. ¿Qué dice? ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo nuestro Señor, cómo amó a la iglesia? Digamos, amo las almas con su vida. Por eso, esposo, hay que amar a su esposa con su vida, sacrificándose. Pero uno, tengo confusión. Dice que debía que sujetarse a su marido, pero aquí, ama con su vida. No hay paradoja. No hay paradoja. Mutuamente en Cristo, conforme a la palabra de Dios. Pero, ¿por qué tiene confusión? Yo quiero machista. Yo quiero feminista. Por eso tiene confusión. Si no tiene eso, amén, sí, en verdad, conforme a la voluntad de Dios, amén. Sirviendo al Señor, siguiendo al Señor, yo no exijo mío como esposo, no exijo como esposa mío, no. Conforme a la voluntad de Dios juntos. Por eso, iglesia no es un lugar simple como un edificio. Por eso, en Manmin, empleado de iglesia no es un ofinista, porque trabaja en la casa de Dios. Por eso tiene, pastor también, pastor mucho más, tiene su responsabilidad infinita. En la empresa tiene su responsabilidad. Solo trabajo aquí, yo no hago, no hay problema. Pero en la casa de Dios, diferente. Pastor tiene una responsabilidad infinita. De repente en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, casi todo el mundo, y empleado de iglesia como un trabajo nomás. Pero no, Manmin no es. Levita. Por eso, pastor, levita tiene, yo trabajo aquí nomás. ¿Por qué me hace? No, no es así. ¿Me entiende? Por eso, apoye, pastor, por favor. Apoye el levita. No haga otra cosa. ¿Por qué? Quiere recibir la bendición, ¿sí o no? Pero si hace otra cosa, ¿cómo puede recibir la bendición? Quiero terminar el mensaje. Ese universo tan grande, ¿sí? Tan
tantas estrellas, grande o pequeño, galaxia entre galaxia, pero tiene su orden, tiene su centro. Por eso funciona en orden, según su órbita. Igual, nuestra vida cristiana, espiritual, debe tener esos centros. Podemos hablar otra cosa más, pero es más primordial. 3, Dios trino, Dios céntrico, Dios trino. Muy, muy importante. Pero no, por la enseñanza de nuestro pastor principal, por la revelación de Dios, por medio de nuestro pastor, entendemos bien. ¿Sí? Nuestro Dios todopoderoso es. Otros dioses todos son ídolos, que no respira, que no piensa, que no hace ante Dios. Solo un Salvador, único Salvador, solo Jesús, no más. Espíritu Santo que nos ayuda, que recupere imagen de Dios. Por eso, si vivimos en ese último tiempo, debemos orar sin cesar. Amado hermano, les invito a la oración de Daniel. De repente no puede hacer 2 horas, 1 hora, por favor. ¿Por qué? Ese tiempo, último tiempo peligroso, más que todo estamos en los días finales, más peligroso. Con esa enfermedad que pasa, necesitamos estar despiertos, andando en la luz. Debemos orar sin cesar, con clamor. Viviendo aquí como cristiano, pero no ora adecuadamente, regularmente, está viviendo en el Antiguo Testamento, que no recibe esa ayuda tan preciosa, importante para nuestra salvación en este tiempo peligrosos. Segundo lugar, palabra céntrica. No hay que mezclar, no hay que ser engañado por nadie, nada, por alguna teología, por alguna palabra persuasivas, por algún filosofía o rudimiento del mundo. Doctor de doctores, rudimiento del mundo ante Dios. No hay que cambiar, más que todo en Manmin, ya por nuestro pastor principal, entendemos las cosas importantes y espirituales, profundas. Practiquemos, obedezcamos. Solamente mete allí, ¿de qué sirve? Pero sin oración no puede. Debemos orar. Pero no solamente por cumplir, hay que orar de corazón. Última, iglesia céntrica. Iglesia, claro, en este momento hay iglesias que no pertenecen a Dios. Sí, hay muchos. Iglesias que hacen contra Dios, hay muchos también. ¿Verdad? Es realidad. Pero iglesia es un instituto, una organización que Dios ha permitido por Jesucristo en esta tierra, que funcione para salvar las almas, que forme como hijo, hija de Dios. Por eso, iglesia no se refiere a un edificio. Aún así, iglesia no es un edificio simple, sino casa de Dios. Jesucristo es cabeza de iglesia. Iglesia es su cuerpo. Por eso, hay perteneciendo como iglesia, ahí sí hace contra Dios. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? ¿Cómo puede ser bendecido?
Muchas gracias. Vamos a orar meditando este mensaje. Pero hoy, Dios céntrico, palabra céntrica, iglesia céntrica. Bueno, pero hay que aplicar en nuestra vida cada punto. Amén. Eso es importante. Oremos juntos. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con cada uno de nosotros. Por la gracia tuya, por el amor tuyo, estamos en culto de la tarde. Padre, hemos compartido centros de nuestra fe. Padre, ayuda a entender espiritualmente. No hay que tener solamente por conocimiento, sino tres puntos importantes, tres centros de nuestra vida de fe. Padre, ayuda a aplicar en nuestra vida, dejando nuestro criterio, argumento. Padre, ayuda a aplicar en nuestra vida, ayuda a practicar por obra. Padre, ayuda a crecer espiritualmente. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.